Capítulo 3 del curso de PHP de códigos de programación. En este capítulo aprenderemos los tipos de datos, constantes, variables y operadores en PHP. Vamos a empezar con los tipos de datos que existen en PHP. Tenemos los tipos de datos booleanos, enteros, dobles, string, array, de tipo objeto, de tipo recurso y valores nulos. Estos son los tipos que podemos encontrar en PHP y que podemos utilizar. Ahora vamos a ver la parte de las constantes. Dice que una constante es un valor que no puede ser alterado o modificado durante la ejecución de un programa, únicamente puede ser leído. Aquí un ejemplo podría ser el valor de pi, que es 3.1416, que este ya es una constante. Este pues sí se puede modificar, pero ya no sería el valor de pi. Eso podría llamarse una constante. Y también tenemos las variables, que es un tipo de dato al que se le ha asignado un valor que puede variar durante la ejecución de un programa. Es diferente a una constante, ya que pues se le asigna este valor y durante la ejecución de nuestro programa puede cambiar su valor a otro. Vamos a ver algunos ejemplos de estos conceptos que hemos visto. Aquí vamos a abrir un editor de texto. Yo tengo el Notepad++. Pueden utilizar alguno otro como el bloc de notas. Algunos utilizan Sublime Text y diferentes editores que existen para desarrollar en PHP. Vamos a iniciar con esta parte de los tipos de datos, las constantes y variables. Primero vamos a iniciar agregando los tags de PHP para indicar que vamos a trabajar con este lenguaje. Vamos a guardar este archivo, lo vamos a guardar en la carpeta del sistema, que es disco local C, send, apache 2, htdoc, y aquí podemos guardar este script, pero vamos a crear una carpeta para que lo tengamos organizado. Aquí voy a colocar curso y voy a darle un nombre, se va a llamar primer.php. Recuerden colocar siempre el .php para que lo reconozca y lo guarde como un script de PHP, porque si no colocan la extensión lo va a guardar como un archivo de texto normal y no va a poder ser interpretado. Bien, ya con esto hemos creado el archivo de nuestro script en PHP. Ahora vamos a empezar con los tipos de datos. A diferencia de otros lenguajes, PHP no es necesario declarar qué tipo de dato es alguna variable. Si han utilizado otros lenguajes, normalmente lo que hacen es colocar el tipo de dato, por ejemplo, un valor entero, ponen int, el nombre de la variable, y enseguida el valor de esta variable. Así es más o menos la sintaxis que se utiliza generalmente. Pero en PHP no se utiliza esta sintaxis. En PHP no declaramos el tipo de dato que va a ser alguna variable, sino lo hacemos de la siguiente forma. Yo quiero una variable que sea de tipo booleano. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Colocamos el signo de pesos, colocamos el nombre de la variable, por ejemplo número, enseguida colocamos el símbolo de igual y el valor que va a tener esta variable. Aquí es donde va a identificar qué tipo de dato va a utilizar la variable. Por ejemplo, como estamos queriendo tener un entero, vamos a colocar un número entero. Por ejemplo, 10. Al momento de colocar 10, PHP detecta que es un número y lo maneja como un entero o un int. Ahora vamos a utilizar una función para imprimir esta variable. Vamos a llamar la función que se llama echo, la cual imprime texto o una variable en PHP. Y enseguida colocamos el nombre de nuestra variable iniciando con el signo de pesos. Guardamos nuestro script. Vamos a abrir un navegador para poder ejecutar este script. Vamos a colocar la dirección que es localhost, diagonal y el nombre de la carpeta que creamos, diagonal y el nombre del script que es primer.php. Presionamos enter
y nos va a enviar el resultado, que es la impresión de la variable, y automáticamente PHP sabe que es un tipo de dato numérico. Aquí voy a ordenarlo un poco mejor y ahora voy a declarar más variables con los tipos de datos que podemos utilizar. Va a ser un tipo de dato booleano que puede ser true o false o verdadero o falso. Pueden ser decimales. Por ejemplo, voy a colocar un número decimal. Ahora voy a colocar un string o cadena y voy a colocar el texto. Recuerden que siempre después del valor o al terminar una línea en PHP hay que colocar el punto y coma indicando que se cierra esa instrucción. Ahora vamos a ir imprimiendo algunas variables, por ejemplo bandera. Aquí voy a duplicarlas para ir imprimiendo todas las variables, que es A, cadena, y también voy a imprimir la primera, que es número. Vamos a guardarlo y lo vamos a ejecutar. Solamente actualizamos la página y automáticamente se va a actualizar con los resultados que tenemos. Aquí solamente que nos arroja todo el resultado en una sola línea. Voy a utilizar algunos tags de HTML para crear un salto de línea y que nos muestre el resultado en cada línea. Voy a colocar punto, comillas simples y BR. Esto más adelante se los explico cuando entremos en la parte de HTML y PHP. Esto solamente lo estoy colocando para que dé un salto de línea en cada uno de los resultados. Ejecutamos y ya nos aparecen los resultados de las variables. En la variable booleana, que es true o false, verdadero es igual a true y se interpreta como el número 1, y falso o false se interpreta como el número 0. Así que por eso nos aparece el 1, nos aparece el decimal y la cadena de texto. También aquí nos faltaron el tipo de dato arreglo. Aquí es un poco diferente a las variables que hemos estado declarando. Colocamos el igual y debemos indicar enseguida que es un array de esta forma. Y entre paréntesis vamos a ir colocando los datos de este arreglo. Por ejemplo, puede ser 1. Para separar estos elementos hay que colocar una coma de esta forma. En caso de que sea un arreglo con cadena de texto, podemos colocarlo así. Lo bueno de PHP es que un arreglo puede contener múltiples valores con diferentes tipos de datos. Por ejemplo, vamos a colocarlo para que podamos visualizar esto. Aquí hemos manejado los 4 tipos de datos que hemos visto anteriormente. Solamente que un arreglo lo vamos a imprimir de una forma diferente, no con el eco, sino con print-r entre paréntesis la variable que vamos a imprimir. Y punto y coma al final. Vamos a ejecutar el script y nos imprime el arreglo. Nos dice que es un array y nos indica los índices y el valor de cada índice. Más adelante, cuando entremos en arreglos, vamos a explicar más la parte de los índices y de los valores que puede tener un arreglo. Ahora regresamos a la parte del script y lo que vamos a realizar es declarar constantes. Lo que ya trabajamos son variables. Estas variables pues pueden cambiar, pero las constantes no cambian. Así que voy a declarar una constante. Se declara de la siguiente forma. Define entre paréntesis, dentro de los paréntesis colocamos comillas, el nombre de la constante, una coma y enseguida el valor. También aquí no es necesario colocar el tipo de dato que vamos a ingresar, solamente el valor y ahí automáticamente va a detectar el tipo de dato que es.
al final punto y coma, y con esto hemos declarado la constante. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre la constante y la variable. Para esto voy a quitar esta impresión y solamente voy a dejar las variables con la constante, y después de las variables voy a volver a asignarle un valor a la variable número. Ahora va a ser 20 y abajo la voy a imprimir. Ejecuto el script y el resultado va a ser 20. Va a ser la última declaración de la variable número. La 10 pues ya no la respeta porque aquí la cambia. Pero ¿qué pasa si hago lo mismo con la constante? Antes de cambiarle el valor a la constante voy a imprimirla. Una constante se imprime solamente con el nombre, constante, y punto y coma. No es necesario colocar el símbolo de pesos antes del nombre. Vamos a ejecutarla y nos aparece el valor de la constante. Regresamos al script. ¿Y qué pasa si antes de imprimirla yo le cambio el valor? Define, entre paréntesis, constante, enseguida el valor. Ahora un valor numérico. Ejecutamos el script y nos aparece un mensaje de error, que la constante ya ha sido definida anteriormente y nos envía el primer valor que le asignamos. El segundo ya no lo respeta porque como es una constante, su valor nunca va a cambiar. Esa es la diferencia que podemos notar entre variables y constantes. Ahora lo siguiente que vamos a aprender son los operadores que podemos utilizar en PHP. Hay muchos operadores que nos son de mucha ayuda cuando trabajamos desarrollando aplicaciones, y vamos a ver cuáles tenemos en PHP que podemos utilizar. Tenemos los operadores aritméticos, que son las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división, el valor que nos devuelve del resto de la división y la potencia. También tenemos los operadores de asignación o combinados, que es el símbolo de igual o de asignación, la suma y asignación, resta y asignación, multiplicación y asignación, y concatenación cuando trabajamos con texto. Ahora también tenemos los operadores de comparación. Tenemos el operador de igualdad, el operador de desigualdad, menor que, menor igual que, mayor que y mayor o igual que. Estos son los operadores de comparación. También encontramos los operadores lógicos, que es el AND o y, OR, el operador o, y no, el de negación. También tenemos los operadores de incremento, que es el que aumenta un valor a la variable, y el que disminuye un valor a la variable. Y esto es algo muy importante, que es la prioridad de operadores. Podemos ver qué operador es el que se tiene que resolver al inicio, y así va en pirámide hasta que va el último operador que se tiene que resolver. En la parte de la descripción les dejo el link con toda esta información para que la vean detalladamente. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos rápidos de los operadores. Aquí vamos a quitar todo esto y vamos a hacer algunos ejemplos de los operadores, no de todos, pero de los básicos, y conforme vayamos avanzando en el curso vamos a ir agregando todos esos operadores que vimos en la presentación. Primero vamos a crear algunas variables. Ahora vamos a hacer algunas operaciones. Echo, y voy a imprimir el resultado de número 1 más número 2. Ejecutamos el script y nos aparece una suma entre 10 y 20. Y así podemos ir colocando todas las operaciones con los operadores que hemos estado viendo.
que es la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia y el valor que devuelve del resto de una división. Aquí ya vimos la suma, resta, multiplicación y división. Ahora vamos a ver la potencia. Y nos aparece un valor muy largo. También vamos a ver el resto de una división, que es con el porcentaje. Pero aquí en los números voy a cambiar su valor del número 2. Aquí voy a colocar 3. Y si dividimos 10 entre 3, va a dar a 3 punto y decimales. Pero nos va a arrojar ese valor residuo que va a ser 1. Vamos a ver el ejemplo. Y nos aparece el número 1. Porque estamos haciendo la división de 10 entre 3. Y ese valor que sobra al final, ese es el valor que nos va a regresar este parámetro. Y ahora vamos a ver algunos operadores que también son los de asignación. Primero pues ya vimos el igual, que estamos asignándole un valor a una variable. Pero también tenemos el que estaba con el símbolo de más y el igual. Esto es para realizar una suma a un número. Por ejemplo, yo tengo el número 1, le digo que sume e igualdad con número 2, coloco el punto y coma, y lo que ahora va a hacer es al número 1, va a tener su valor, pero ahora también le va a sumar el número 2. Por ejemplo, aquí el eco, para imprimirlo, aquí lo voy a comentar. Los comentarios en PHP se hacen con doble diagonal cuando se trata de una sola línea. En caso de que quieramos comentar muchas líneas, colocamos una diagonal y el asterisco, y al final, cuando terminemos los comentarios, ahora es inverso, el asterisco y la diagonal. Vamos a quitar estos comentarios, solamente dejamos el primer eco, ejecutamos y nos aparece 13, porque nos está sumando el 10 y el 3. También podemos hacerlo como una resta, ahí está el valor. Y si los tomamos como cadenas de texto, es una concatenación. Vamos a ver cuál es la diferencia entre la suma y el punto de concatenación. Nos toma el valor de la primera variable y le agrega adelante el valor de la segunda variable. No es una suma, es como una combinación de las dos variables para colocar un solo texto. Así es como podemos utilizar estos operadores. Y lo mismo lo podemos hacer con los tipos de datos, por ejemplo con cadenas de texto, con decimales y en ocasiones con valores booleanos. Más adelante vamos a ir viendo cada uno de estos operadores a lo largo del curso porque los vamos a estar utilizando. Dale like al video, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte.